Hola, mi nombre es Pascual Caballero, soy pediatra de Málaga y en los próximos 45 minutos vamos a compartir conocimientos sobre One Health. Yo tengo recorrido en el mundo humanitario con intervenciones en los 5 continentes con diversas ONG, mayormente Médicos Sin Fronteras, y tengo experiencia profesional con diversas epidemias infecciosas, también en contextos bélicos y atención a refugiados. Esta presentación es introductoria a otra serie de sesiones que van a presentar diversos compañeros. Uno de ellos es Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, trabaja en la cooperativa Garúa y acompaña procesos de transición desde la perspectiva ecosocial. En otra sesión, Luis nos hablará sobre la justicia ambiental relacionada con la salud. Otra presentación será por parte de Serena Brigidi, que es doctora en Antropología de la Medicina y experta en cuestiones de género, interseccionalidad y salud. Es mamá y presidenta del Observatorio de Violencia Obstétrica en España. Serena nos hablará de la interseccionalidad y el género aplicado a la salud, aportando ejemplos sobre infancia, maternidad y migraciones. Otra sesión será de mi paisano y buen amigo Fernando Fariñas, que es, entre otras muchas cosas, es director del Instituto de Inmunología Clínica de Enfermedades Infecciosas y profesor de Microbiología Médica en la Universidad de Málaga. Fernando nos hablará de enfermedades infecciosas y zoonosis, pandemias y salud global. Y Ainhoa Ruiz, doctora de Ciencias de la Salud, licenciada en Filosofía y Letras y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, nos hablará de cómo la crisis climática genera migraciones forzosas y cómo afecta a la salud de las poblaciones. En la sesión de hoy vamos a hacer la introducción de conceptos sobre One Health con un vocabulario que esperemos no sea demasiado exigente. Y bueno, el objetivo fundamental es que veamos cómo está interrelacionada la salud humana, animal y ambiental para que tomemos conciencia de que somos ecodependientes y emprendamos acciones por la salud propia, de la comunidad, del entorno y de los animales. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso nos hace pensar que la salud no es solo un nivel físico, sino que también toca el aspecto emocional, mental, espiritual, con una influencia tanto familiar, social, laboral. La salud pues, es una de las necesidades básicas, ¿no?, del ser humano, recogidas en la pirámide de Maslow, donde la base son las necesidades fisiológicas como animales que somos, y ya ves cómo posteriormente hay otros niveles de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, donde la seguridad de salud es muy relevante a la hora de cubrir esas necesidades de cada uno de nosotros. Esta pirámide de necesidades del ser humano parece que en los últimos tiempos ha cambiado y es básico que tengamos wifi y batería. Y no lo pongo esto tanto como un toque de humor, sino para haceros ver cómo en esas redes sociales virtuales que nos rodean tecnológicamente en nuestro día a día, pues se han establecido unos paralelismos entre las diversas redes sociales virtuales y las necesidades tanto fisiológicas como de seguridad, autoestima, etcétera, del ser humano. ¿Por qué nombro esto? Porque las auténticas redes sociales son las redes sociales y comunitarias, pues nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de vecindario, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de aficiones, esas son las auténticas redes sociales, que poco a poco parece que están siendo colapsadas por el vínculo que tenemos tan alto con las pantallas, parece que nos estamos olvidando del mundo real. Y esas redes sociales y comunitarias, junto con los estilos de vida del individuo y junto con factores genéticos que heredamos de nuestros padres, son muy relevantes a la hora de condicionar nuestra salud. Yo soy médico pediatra y bueno, esta pandemia nos ha hecho creer, ¿no?, que los médicos, los sanitarios, médicos, enfermeros, matronas, anestesistas, farmacéuticos, etcétera, somos básicos para mantener el mundo. Pero sería un error considerar eso cuando hay otra serie de factores, lo que están ahí descritos como condicionantes socioeconómicos, culturales y ambientales, que son básicos para conseguir nuestra salud. Esto es un modelo de determinantes en salud descrito de hace algunos años y veis ahí cómo la vivienda, el agua y los servicios sanitarios, tus condiciones de desempleo o de trabajo, la educación que tengas, la producción de alimentos, pues son unos factores muy relevantes a la hora de conseguir nuestra salud. No podemos pensar que solo la atención sanitaria es lo que condiciona nuestra salud.
Estos determinantes sociales de la salud pues, influyen mucho en las condiciones de salud, en la inequidad que puede haber entre poblaciones en este planeta, y están descritas, ¿no?, como la causa de las causas en salud, ¿no? Entonces, estas condiciones sociales y ambientales influyen mucho, no solo nuestros condicionantes genéticos o nuestro estilo de vida, sino también los lugares donde vivimos y trabajamos. Esta diapositiva la tenéis en inglés y veis cómo se va recogiendo pues, tanto la agricultura y la producción de alimentos, el transporte, la educación, el lugar de trabajo y de vivienda, el acceso a agua potable, las excretas. Bueno, pues todo esto es muy relevante a la hora de condicionar la salud de los individuos y de las comunidades en cualquier lugar del mundo. Con esto que tenemos, que el medio ambiente, la energía, la sanidad animal, la salud pública, la epidemiología, la producción agrícola, pesquera y ganadera, la seguridad alimentaria, son áreas que, aunque no lo parezcan, están íntimamente relacionadas respecto a la salud de los individuos y de las comunidades. Me gustaría poneros un vídeo sobre la madre que nos parió, ¿vale? La madre que nos parió, que es la madre naturaleza. Son solo 2 minutitos, está en inglés, pero con subtítulos en castellano, y yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Pues este vídeo sobre la madre que nos parió, la madre naturaleza, nos hace ver que el planeta Tierra, la madre naturaleza, va a seguir ahí independientemente de nuestras acciones. Lo que va a determinar el futuro de la humanidad y la habitabilidad del planeta es nuestro comportamiento. La madre naturaleza seguirá adelante, ya sobrevivió a meteoritos, glaciaciones, desaparición de dinosaurios, y el planeta con mejores o peores condiciones de habitabilidad seguirá. Lo que tenemos que considerar es si nuestra actuación mantendrá la habitabilidad para el ser humano. Vale, entonces seguimos porque quería mostraros, ¿no?, cómo esa casa global que es el planeta Tierra, pues la actuación del ser humano con la contaminación del aire, que no es solo de las fábricas, que también es de cada uno de nuestros vehículos de motor con combustibles fósiles, pues la calidad del aire está empeorando, el suelo también lo estamos contaminando con nuestras prácticas diarias, especialmente en el mundo occidental, y eso repercute también en la contaminación del agua. Entonces, esa contaminación global está haciendo que nuestro planeta Tierra esté cada vez más enfermito, y tenemos que plantearnos que el clima está cambiando y que es momento de que nos planteemos si empezamos a cambiar nosotros. Más que cambio climático, habría que hablar de emergencia climática, porque el calentamiento global es una realidad, por mucho que algunos se empeñen en insistir que es una falacia,
y el aumento progresivo de la producción de dióxido de carbono y de las temperaturas medias en nuestro planeta, pues es cada vez mayor. Entonces, esto tiene un impacto directo en la salud del ser humano, tanto con tormentas como con sequías, con inundaciones, con olas de calor cada vez más y más frecuentes. También la calidad del agua, la calidad del aire, el uso que le damos a la tierra, pues está ocasionando unos cambios ecológicos que influyen en que las condiciones de habitabilidad pues son más y más complicadas, especialmente en la franja tropical, la franja ecuatoriana, en muchos países en vías de desarrollo. Este cambio climático que en Europa lo estamos viviendo con sequías y con olas de calor, pues en otros países supone que las agriculturas de subsistencia son cada vez más y más difíciles y hay auténticas olas de refugiados climáticos, una situación que ya está recogida por Naciones Unidas. Entonces, todo esto tiene un impacto en la salud, con malnutrición, tanto en su forma crónica como aguda, como con enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades cardiovasculares, muchísimas enfermedades infecciosas, trataremos hoy y en sesiones próximas, y en salud mental, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir desarrollando tanto en esta sesión como en próximos diálogos. Diapositivas en inglés, intentaremos ir traduciéndolos, que nos muestran cómo hay hechos que demuestran cómo nuestra salud depende del entorno, del medio ambiente. Las nuevas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la enfermedad por coronavirus, esta pandemia COVID-19, tienen un origen animal, ¿vale? Se piensa que el 60% de las enfermedades tienen un origen animal y en las emergentes este porcentaje aumenta hasta el 75%. El desarrollo sociológico en las últimas décadas ha sido espectacular. Hemos conseguido poner al hombre en la luna, pero todavía no podemos tratar el catarro común, porque los virus ya estaban habitando el planeta mucho antes del desarrollo de Homo sapiens. Entonces, tenemos que entender que los virus también son muy listos, por muy pequeñitos que sean, pues van sobreviviendo a los cambios que se van desarrollando, y este cambio climático actual, este calentamiento global, está haciendo que aumente el periodo de transmisibilidad de los virus cuando enferman a un animal o a una persona, con un aumento de la virogénesis, de la creación de nuevos virus, que se están adaptando los vectores a temperaturas más altas, y eso está haciendo pues también que nos encontremos enfermedades tanto por virus como por parásitos en zonas geográficas donde antes no se producían. El periodo de incubación es más corto para esas enfermedades víricas, y la pérdida de diversidad animal, que comentaremos más tarde, también está haciendo que los virus tengan menos hospedadores animales y afecten mucho más al humano. Todo esto pues también repercute en que los episodios de enfermedades víricas, incluso en primoinfecciones, pues están siendo más agresivos y con más sintomatología y mortalidad en el ser humano, ¿vale? A menor biodiversidad, mayor riesgo de transmisión de infecciones, ¿vale? Esta biodiversidad se refiere a la extinción de plantas y de animales en diversos ecosistemas, lo cual hace que los virus y los patógenos tengan más focalidad en los seres humanos, produciendo tanto contaminación como infección. Hay amenazas emergentes. Estamos viendo casos de malaria en lugares donde antes no se producían, chikungunya, dengue, han vuelto a la zona mediterránea, y todo esto pues está muy relacionado a los cambios climáticos y a las movilidades tanto de personas como de animales como de alimentos. Lo vamos a comentar también más adelante. La deforestación es algo que favorece el contacto entre humanos y animales salvajes, ¿no? Están acercándose esos ecosistemas y eso produce que animales enfermos pues sean consumidos por ejemplo, monos. Un mono enfermo es más fácil de cazar por esas poblaciones en desarrollo que no tienen acceso fácil al alimento, y eso pues favorece la transmisión de enfermedades zoonóticas. Esto está descrito con ébola, se sospecha también para coronavirus. Bueno, pues la presencia y la interacción de animales hospedadores y vectores en la transmisión de enfermedades del grupo animal al humano. Esa deforestación que es muy agresiva, comentaremos más cositas también al respecto. ¿Qué está ocurriendo? Que este cambio climático tiene efectos directos sobre nuestra salud, que lo hemos comentado,
y indirectos también, pues está causando un incremento de la pobreza, migraciones masivas y conflictos violentos. Entonces, esto está ocasionando, pues, que, como hemos dicho, ¿no?, que hay desplazados en los propios países o refugiados en el momento que cruzan fronteras por el calentamiento global, por esta emergencia climática. Y no siempre vienen en condiciones óptimas de transporte. Fijaros aquí los Rohingya, por ejemplo, desde Birmania a Bangladesh, en esas condiciones de humedad, ¿no?, y de carestía, pues, o los que están cruzando el Mediterráneo, esos movimientos migratorios en poblaciones que tienen un alto sufrimiento y que también favorece la transmisión de enfermedades. En un mundo que produce alimentos para más de los 7.000 millones de personas que estamos, donde hay una paradoja de casi 900 millones de personas pasando hambre de manera crónica y más de 500 millones, sufriendo de obesidad, ¿no? Esas sociedades opulentas donde nos quejamos de puro vicio cuando tenemos muchísimos recursos materiales a nuestra disposición, y esto pues supone que otras poblaciones se dediquen a monocultivo y tengan pues dificultades en acceso a alimentos y a la salud. La contaminación del aire, porque se estima que está matando 7 millones de personas en el mundo cada año, y 9 de cada 10 personas están respirando aire con altos niveles de contaminantes. Si redujésemos la contaminación, pues podríamos bajar el calentamiento global en los próximos años. Las ciudades más contaminadas en el mundo, pues la mayoría están en Asia, que es el continente más extenso y más poblado. Sabéis que 1 de cada 7 humanos es indio, 1 de cada 7 humanos es chino. Cuando se consiguen cambios en esos países, pues influyen las estadísticas mundiales. Bueno, pues ya veis ahí como mi querida India tiene 63 de las 100 ciudades más contaminadas en el mundo, en el planeta. Y también la contaminación del agua, que se estima que contamina a 1.000 millones de personas. 1 billón en el mundo anglosajón equivale a 1.000 millones en nuestro idioma castellano. Y esa contaminación del agua, aparte de contaminaciones químicas, pues también supone transmisión de enfermedades infecciosas como diarrea, tifoidea, polio, cólera, disentería, etc. Como curiosidad os enseño una foto del Taj Mahal, que me parece que es el edificio más bonito del mundo, y aparte de esos minaretes que lo rodean, pues también tenemos un minarete orgánico por defecación al aire libre. Resulta que 1/3 de la población en India recurre a inodoros o letrinas, pero 2/3, aunque tengan acceso a teléfono, pues no tienen acceso a un lugar donde hacer una defecación limpia. Y fijaros la paradoja, ¿no?, de tener un móvil para decirte dónde está el baño más cercano, en este caso a 2 kilómetros, o como en este caso una contaminación directa del agua marina. Entonces, estos hechos, ¿no?, que muestran cómo la salud depende del medio ambiente, lo que hemos nombrado antes, ¿no? Áreas íntimamente relacionadas con la salud, se está denominando a esa interacción, la estamos llamando One Health, una sola salud. Es un concepto que ahora vamos a desarrollar, tenemos aquí en inglés, pero también en castellano, como habla que salud humana, salud animal y medio ambiente están íntimamente relacionados, ¿no?, y que la salud humana es totalmente ecodependiente. Los determinantes sociales de salud que hemos nombrado, la dieta que consumimos a diario, los movimientos de población, la seguridad alimentaria, el uso de antimicrobianos. 2/3 de los antibióticos que se usan en el mundo se utilizan en veterinaria para el engorde o para la prevención de enfermedades en el ganado, y eso por la cadena alimentaria y por las excretas de los animales está llegando también a los organismos humanos. Eso es muy relevante. La ganadería intensiva, los vectores de enfermedades, todo eso lo vamos a desarrollar también. Y bueno, esa pérdida de biodiversidad, esa deforestación, la contaminación atmosférica del agua y del suelo, pues son factores íntimamente ligados al cambio climático que influyen en la salud del planeta, en la salud animal y en la salud humana. Entonces, este concepto de One Health, una salud, comenzó en el año 2000 para esta noción que tenemos de que la salud humana y animal son interdependientes y dependen mucho de los ecosistemas en los que estamos, de la madre que nos parió, de la madre tierra, de la madre naturaleza. Esto no es algo nuevo, esto desde la antigua Grecia, Hipócrates ya nombraba de que la salud pública dependía de un entorno limpio. Los factores medioambientales pueden y de hecho impactan en la salud humana. Rudolf Virchow también reconoció ese enlace a mediados del siglo XIX y propuso el término zoonosis para hablar de esas enfermedades transmitidas desde los animales a los humanos, y ya empezó a abogar por una educación médico-veterinaria. John Snow fue el creador de la epidemiología y ya
nombraba también en el siglo XIX como la transmisión del cólera con esos viajes que entonces eran mucho más lentos y menos numerosos en el tiempo. Hoy en día la movilidad en el planeta es mucho mayor y mucho más rápida, lo cual facilita la transmisión de enfermedades infecciosas. Y la salud global, vamos a tocar diferentes términos. La salud global habla de las poblaciones en el contexto mundial. Es un estudio, es un área de estudio, investigación y práctica que prioriza la mejora de la salud y la equidad en salud para todas las personas en el mundo, ¿no? La salud global enfatiza problemas que trascienden a los países, ¿no? Y tienen un impacto tanto político como económico a nivel planetario. La salud global busca la mejoría de salud en todo el mundo, incluida la salud mental, la reducción de las disparidades en las comunidades y entre países y la protección contra esas amenazas globales que no tienen en cuenta las fronteras artificiales que generamos los humanos. Entonces, la salud global se estudia desde perspectivas centradas en los determinantes de salud. Pues tenemos la medicina, la salud pública, la epidemiología, la demografía, que ya vemos cómo que enfoca sobre la medicina, en este caso, sobre patología de enfermedades, prevención, diagnóstico y tratamiento. La salud pública, la salud de las poblaciones, la epidemiología que busca factores de riesgo, identificarlos y saber con ellos cómo se pueden desarrollar y prever el desarrollo de diversos problemas de salud, la demografía a nivel estadístico para proporcionar datos que favorezcan las decisiones tomadas, la economía para saber esa costo-efectividad, la eficiencia de la asignación óptima de los recursos de salud, no solo financieros, sino también recursos humanos, tiempo, energía, etcétera. Y luego hay otras ciencias como sociología, estudios de desarrollo, psicología, antropología, derecho, que pueden ayudar a comprender los determinantes de salud que hemos nombrado previamente. Siempre vamos a tener muy en cuenta la ética y los derechos humanos a la hora de trabajar pues, con estos aspectos de salud global y de One Health. Os quiero mostrar aquí en la franja en gris, vais a ver ahí pues grandes de los grandes históricos, ¿no? Como la Florence Nightingale, creadora de la enfermería, Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis, Virchow Snow, que hemos nombrado en la era colonial, y cómo progresivamente vamos entrando en la fundación de la Organización Mundial de la Salud en la década de los 50 del pasado siglo XX, la Declaración de Alma-Ata y en los últimos años pues la creación de los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si veis en la parte de arriba esas diversas áreas de estudio, de investigación, tenemos la infectología, la higiene y la epidemiología, que se unen para generar esa medicina tropical, que progresa luego a la salud pública, que progresa a la salud internacional, a la salud global que estamos comentando y llega hasta la salud planetaria, ¿vale? Salud planetaria que se recoge en la revista Lancet, ¿no? Fijáis ahí cómo la humanidad intenta soportar al planeta Tierra, ¿no? Y a nuestra madre naturaleza, pero es relevante como de todas estas que hemos nombrado, no es hasta la década de los 50 cómo toma parte los especialistas en veterinaria, ¿no? Entonces empezamos a entender que las enfermedades de animales tienen un impacto en los humanos y se empieza a estudiar esa epidemiología de las enfermedades zoonóticas y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades ya tienen unas divisiones de salud pública veterinaria, ¿vale? Otro experto veterinario, Calvin Schwabe, pues acuñó el término One Health en un texto de medicina veterinaria ya por el año 64 para reflejar la semejanza entre medicina animal y humana y acentuar la importancia de esa colaboración entre veterinarios y médicos para solucionar problemas que son compartidos. Y en los últimos años pues ya se han establecido comisiones con esos principios de Manhattan que muestran los vínculos entre humanos y animales para entender la dinámica de las enfermedades y ya se enfatiza en esos enfoques interdisciplinarios para desarrollar políticas que influyan sobre ambos campos, ¿no? Sobre la veterinaria y sobre la medicina humana. Y pues en los miedos a pandemias que ya hubo a mediados de la década de los 2000, pues ya se aprobó esa resolución One Health para potenciar la asociación entre organizaciones médicas, tanto humanas como veterinarias, y poder enfocar y prevenir esos brotes mundiales de enfermedades de origen zoonótico. Entonces, esos marcos de trabajo buscando una estrategia única, ¿no? A la hora de reducir los riesgos de las enfermedades infecciosas en esa interacción entre medio ambiente humano y animales, pues ya entraron ahí
no solo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, sino también la FAO, que responde sobre alimentación y agricultura, UNICEF, que responde sobre infancia, Coordinadora sobre Gripe de Naciones Unidas o el Banco Mundial, ¿no? Apoyando la financiación de todos estos proyectos. Y lo que os he nombrado antes también, ¿no? Los objetivos del milenio pronunciados en el año 2000, como ya teníamos ese objetivo número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y cuando se cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, como ya se digrega en acción por el clima, en vida submarina, en ecosistemas sostenibles, en alianzas, ¿no? Para intentar mantener ese medio ambiente. Como hemos dicho, la habitabilidad del planeta depende de las acciones que desarrollemos los humanos, ¿no? Y en la web de la Organización Mundial de la Salud no está traducida al castellano, pero sí la tenéis en la versión inglesa, como habla del enfoque One Health, ¿no? Que ya tiene un día internacional, el día 3 de noviembre, diversas comisiones, plataformas e iniciativas, y recordar esa relevancia de los veterinarios como pieza clave en la prevención y control de las pandemias y de la salud global, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado la salud cosa de médico, cosa de enfermero, y tenemos que entender que la labor de los veterinarios y los biólogos y la gente que se dedica a esa investigación es fundamental para conseguir la salud única, una sola salud, ¿vale? Entonces, One Health se define como los esfuerzos colaborativos de múltiples disciplinas, profesionales médicos, veterinarios, biólogos, investigación, que trabajan a nivel local, nacional y mundial para lograr una salud óptima de las personas, de los animales y sobre todo del medio ambiente donde coexistimos. Ese concepto One Health, que ya vemos que está nombrado desde la década de los 50-60, en los últimos años está logrando una gran importancia, desgraciadamente por la presión que está ocasionando el cambio climático en la salud de los humanos, ¿no? Y el ejemplo más grande que tenemos pues, es esta pandemia por coronavirus, que desde hace casi 3 años pues, ha influido y de qué manera en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Hay 3 cambios en particular en esta dinámica cambiante. Uno, la población humana está creciendo enormemente y está expandiéndose hacia nuevas áreas geográficas con una presión enorme sobre el medio ambiente. Se está haciendo una deforestación muy relevante, se está apostando por una ganadería intensiva, tanto ganado bovino como porcino, como los pollos, que no me acuerdo cómo se dice. Bueno, pues se está insistiendo muchísimo en una ganadería con un impacto enorme sobre el medio ambiente y eso está ocasionando un calentamiento global mucho más agresivo, ¿no? Y ese crecimiento de la población humana no solo está haciendo un crecimiento ocupando áreas que antes eran de la vida salvaje, sino que al mismo tiempo se está produciendo una movilidad mucho mayor y mucho más rápida en diversas zonas del planeta, no solo de personas, también de animales y de alimentos, ¿no? Entonces, todos esos factores que vamos a desarrollar tienen un impacto grande en esa perspectiva One Health. Al haberse expandido la presencia humana en zonas donde antes había bosque o donde antes había vida salvaje, está produciendo una mayor interacción. No que sea una interacción sana entre el hombre y los animales salvajes, al contrario, es una interacción que está haciendo pues, que el hombre, como hemos nombrado antes, pues esté más cerca de murciélagos, de mosquitos, de serpientes, de monos que a veces consumimos. Entonces, toda esa interacción está produciendo mucha mayor facilidad para la transmisión de enfermedades desde los animales hacia los humanos. Es por ello que la salud animal es esencial para mantener la salud pública. Esa deforestación y esa ganadería intensiva tiene unos impactos negativos sobre el medio ambiente y sobre la seguridad en salud. Podemos disgregar aquí. La ganadería intensiva pues produce muchísimo metano, una generación de gases que tienen efecto invernadero, más incluso que el transporte. Sabemos que los aviones y los barcos contaminan muchísimo, pero es que la producción intensiva de cerdos, de pollos, de vaca, pues también genera gases con efecto invernadero,
con aumento del agujero en la capa de ozono y del calentamiento global. Hay un consumo de agua altísimo, no sé si sabéis la cantidad de agua que hace falta para generar cereales que luego se utilizan para el engorde, tanto de pollos como de cerdos como de bovinos. Entonces eso tiene un consumo de agua que cada vez es un recurso más difícilmente disponible. Y se está abusando de los antibióticos tanto para el engorde del ganado como para la prevención de infecciones, con un impacto enorme cuando esos antibióticos pasan al ser humano y se están generando resistencia de muy difícil manejo. La contaminación del suelo, no solo con esos antibióticos, sino también como el amoníaco que se utiliza a veces en la alimentación forzosa de estos animales, de este ganado, y la deforestación, pues que está haciendo que las especies animales se estén desplazando hacia zonas ocupadas. Bueno, más que los animales desplazarse, son los humanos los que estamos invadiendo zonas que antiguamente eran propiedad, ¿no?, de los animales salvajes. Entonces, esto es un factor que influye muchísimo en la salud global y esta movilidad que hemos nombrado, ¿no? Los viajes internacionales son ahora muchísimo más fáciles, lo que antes se tardaba meses en desplazarse de un continente a otro. Si alguien estaba enfermo, posiblemente moría en el camino y se dificultaba la llegada de esa enfermedad. Solo enfermedades latentes como la tuberculosis pues tenían esa capacidad de expansión en los viajes que se desarrollaban antes en barco o en caravanas de camello, y sin embargo ahora en un avión pues da la vuelta al mundo en menos de 24 horas, lo cual está haciendo que enfermedades con periodos de transmisión y periodos de incubación más cortos sí que se estén transmitiendo de unos países a otros con muchísima más facilidad. Movimientos más rápidos y movimientos mucho más abundantes. Estamos en un mundo mucho más interconectado y esta aldea global pues que nos hace que no solo a nivel tecnológico, sino que a nivel físico, pues que podamos desplazarnos de un lado a otro del planeta con muchísima más facilidad. Bueno, pues esto es algo que con la pandemia de SARS-CoV-2, de coronavirus, pues hemos presenciado la transmisión de enfermedad de unos países a otros. Entonces, todos estos cambios han favorecido la transmisión de enfermedades entre animales y humanos porque hay muchísima más interacción entre el medio ambiente, los animales y las personas. Y eso, pues, tiene un impacto en infecciones, en epidemias y en pandemias, en enfermedades que cogen el mundo a nivel global, ¿no? Y ahí tenéis ejemplos de enfermedades. Este gráfico es previo a la pandemia de coronavirus, pero ya está nombrando ahí enfermedades que ahora pues también son actualidad, como por ejemplo la viruela del mono, o brotes de Zika, o brotes de peste, o brotes de Marburg, de cólera, de diversas enfermedades infecciosas que hoy en día tienen muchísima más facilidad para ir de un país a otro e enfermar a las comunidades con muchísima más facilidad y agresividad. Y entre todas esas enfermedades infecciosas tenemos que entender que es urgentísimo reconocer la resistencia antimicrobiana, tanto en el mundo veterinario como animal, como una auténtica emergencia de salud pública. Es un tsunami latente, es un meteorito que se nos está acercando, es la próxima pandemia. Podemos hacer todas las metáforas que queramos, mientras que nos pongamos las pilas y entendamos que la resistencia a antibióticos es una amenaza a la salud global, a la salud animal, a la salud humana, y está ahí y nos estamos olvidando. No estamos poniendo el foco en ella a nivel global. Hay organizaciones médicas, organizaciones no gubernamentales que están trabajando sobre la resistencia a antibióticos, no solo en tuberculosis, sino en bacterias que producen infecciones de orina, neumonía, sepsis, etcétera. Pero es una auténtica amenaza de salud global que tenemos que activarnos ya, ¿vale? Y Lancet está hablando de eso, que el impacto de la magnitud de esta resistencia a los antimicrobianos es tan peligrosa como lo fue en su día el HIV, como lo es la malaria y potencialmente mucho mayor. Y tenemos que entender que las muertes por enfermedades causadas por bacterias multiresistentes, las muertes humanas, en los próximos años van a ser la principal causa de muerte en el mundo, por encima de las causadas por el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que por otra parte están aumentando con todos estos efectos de polución y de inseguridad alimentaria que el cambio climático está ocasionando. Entonces, hay que actuar ya. La OMS también está intentando movilizarnos contra este tsunami a cámara lenta, contra este meteorito, contra esta nueva pandemia que ya está aquí y desgraciadamente la opinión pública pues todavía no es consciente del peligro que ello supone.
está todo como muy apocalíptico y encima coge y Putin invade Ucrania y veremos si le da por apretar algún botón más, ¿no? Entonces, esto está ocasionando una ansiedad generalizada, ya con toda la carga emocional que supuso el confinamiento y la amenaza del coronavirus. Parece que se nos olvida un poquito todo, volvemos a los conciertos, volvemos a los festivales, volvemos a los restaurantes, volvemos a viajar sin ton ni son, pero hay una ansiedad y una tensión, una crispación latente que está desembocando en muchos trastornos de salud mental, aunque a algunos lo único que les preocupa es que, bueno, si seguimos yendo a trabajar todavía, ¿no? Y está ahí. La salud mental es un problema olvidado largamente y que el coronavirus, entre otras cosas, pues ha ayudado a desempolvar un poco, pero es algo que afecta. Ayer nombraba la prensa local aquí en Málaga que el 20% de la población comenta que ha tenido ideas suicidas. O sea, 1 de cada 5 que esté nombrando ese aspecto, pues es algo realmente preocupante, ¿no? Un suicidio que mata a muchísima gente en el mundo cada año. Se estima que unas 12 personas se suicidan en España a diario, o sea, una cada 2 horas, y es la segunda causa de muerte en los adolescentes, ¿no? Muerte totalmente evitable. Bueno, porque la salud mental, ya no solo con el suicidio, sino con la ansiedad, la depresión, está teniendo un impacto enorme, y no solo a nivel humano, pues, sino también a nivel financiero. Entonces, quizás con esto podamos conseguir movilizar a los policy makers, a los decision makers, para que se empiece a investir, a invertir más dinero, no solo en el tratamiento, sino en la prevención de todos estos problemas de salud mental que, como estamos viendo, tienen un contexto socioeconómico y sociolaboral pues absolutamente relevante, ¿no? Esa equidad y ese acceso a la salud no se trata de darle a todos los mismos recursos, sino darle los recursos, de distribuir esos recursos para que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? No es una caja para cada uno y podamos ver el partido de béisbol, sino vamos a darle 2 cajas al que la necesita, y el que no la necesita pues podrá beneficiarse de que... Aquí es un ejemplo de ver un partido de béisbol en esta diapositiva, pero realmente es en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en que tengamos un mundo más equitativo, más igualitario, no en la distribución de recursos, sino en la consecución de los objetivos. Se tratará todo este tema de igualdad, equidad en próximas sesiones. Simplemente quería hacer este recordatorio, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos estar luchando con antibióticos endovenosos en un paciente que tiene empiemas subdurales, pero si resulta que tiene que mantener esos antibióticos en una nevera fuera de su vivienda, en la Cañada Real de Madrid, donde se están produciendo cortes de luz, pues no estamos enfocando bien el problema. Podemos tener una actividad hospitalaria, una actividad médica top, pero si se están produciendo cortes de luz o este paciente vive en unas condiciones de infravivienda, es difícil que podamos solventar su problema de salud. Esto como ejemplo real de todo lo que estamos hablando del enfoque One Health, del enfoque Una Salud, ¿no? Entonces, las áreas prioritarias de este enfoque, que ya habéis visto en el gráfico de colorines, ¿no? Rojo, azul y verde, ¿no? Salud animal, salud ambiental, salud humana. Tenemos que intentar minimizar el impacto del cambio climático, tenemos que favorecer la seguridad alimentaria, tenemos que luchar para controlar esa zoonosis, esas enfermedades transmitidas de los animales a los humanos, y tenemos que poner el foco en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? A las bacterias multiresistentes. Necesitamos un enfoque transdisciplinario de manera urgente para mejorar la salud de los animales, la salud de las personas y la salud de nuestro medio ambiente. Necesitamos una salud, necesitamos One Health. Y esperamos que esta sesión pues, haya servido para tomar conciencia de algo que es a nivel global, pero que nosotros a nivel individual podemos actuar a nivel local, ¿no? Siempre dejamos, ¿no?, la responsabilidad a nuestros políticos, a los que toman decisiones, pero cada uno de nosotros tiene también una responsabilidad, y aquí tenemos acciones que pocos hacen un mucho, ¿no? Decía mi mamá que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y aquí en Málaga tenemos el ejemplo de las playas, ¿no? Playas enormes que están formadas por minúsculos granos de arena. Pues si cada uno de esos granos de arena es la actividad que realiza un ciudadano en su día a día, podremos conseguir cambios a nivel mundial, ¿no? Entonces, reducir el consumo de agua, tener medios de transporte ecosostenible o realizar un uso compartido del transporte público,
reciclar nuestros residuos, tener una alimentación, un consumo local y no consumir productos que vienen desde otros continentes con un alto impacto en esa huella de carbono. Pues todo eso tiene un impacto en nuestro día a día, ¿no? Tenemos diversa infografía que nos instruyen, ¿no?, a realizar actos en nuestro día a día que tienen un impacto global, ¿no? Esos ecoretos en el consumo responsable de agua, en la disminución de la utilización de envases plásticos, en apagar las luces cuando salgamos de casa, el aire acondicionado que tan relevante ha estado en los últimos meses, ¿no? Y también a mí personalmente me da pena cómo en los últimos meses había más preocupación porque se acababa el hielo en los bares y no porque se acababa el hielo en los polos, ¿no? Y cuando justificamos que los aires acondicionados en los comercios estén encendidos por fomentar el consumo, por facilitar a esos comerciantes que lo han pasado muy mal con la pandemia, y tenemos una visión muy cortoplacista y una visión muy egocéntrica del mundo, y nos preocupa solo el comercio local o no, cuando tenemos que tener una visión global. Y señores, si esto se va al carajo, ni comercio ni cubitos de hielo en los bares. Entonces tenemos que entender mucho más esa madre tierra que nos acoge a todos, y lo que ocurre en el polo, lo que ocurre en el Ecuador, lo que ocurre en esos movimientos migratorios de refugiados, tiene un impacto a medio plazo en nuestro día a día. Entonces vamos a actuar en nuestro corto plazo, en nuestro área local, para minimizar esos impactos globales que tanto nos amenazan. Así que con este mensaje de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, abramos un rayito de esperanza y entre todos lo podremos conseguir, ¿no? Porque la tierra no es una herencia de nuestros padres, la tierra es un legado a nuestros hijos, ¿vale? Así que con ese enfoque y con esa intención, agradeceros vuestra paciencia, vuestro interés, agradecer también a ISG Global por la producción de una infografía muy válida, y a mi querida amiga doctora Marta Taita también por la cesión de diversas diapositivas. Y bueno, recordaros los diversos temas que en próximas sesiones tendremos con esos ponentes tan potentes. Y nada, agradeceros, desear que acaben las guerras, que también tienen un impacto muy grande en la salud global, y desearos que poquito a poco vayamos cambiando las cosas en nuestro medio y con ello en el globo.